Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a leer una historia que probablemente ya han escuchado antes. Fue muy popular hace unos años, tuvo muchas actualizaciones, pero la cuenta fue baneada o eliminada. Antes de que OP nos pueda dejar una conclusión, no puedo decir que es una historia que esté terminada, está como quedó. Son todas las publicaciones que se hicieron antes de que se eliminara la cuenta y aún no ha aparecido de nuevo desde una cuenta nueva y realmente no sé si lo hará, tal vez por alguna complicación legal. Es una historia que se pone cada vez más extraña y se llega a una posible agresión sexual no consensuada que probablemente involucra algún estupefaciente. Con esto dicho, empecemos con esta historia. Creo que mi esposo es el padre de los hijos de su mejor amiga y ahora uno de ellos está traído a mi hija, 1 de septiembre del 2024. Todos los nombres son falsos. Esto comenzó como un pensamiento intrusivo, oscuro, que nunca pude sacarme y a través de los años ha florecido en una flor tóxica que infecta toda mi psiquis. Soy una mujer de 42 años. Mi esposo, Luke, tiene 43 y también Amy. Conocí a Luke en la universidad, pero él conoce a Amy desde que tienen unos 7 años. Ellos hacían todo juntos y se comunicaban sin hablar, eran mejores amigos. Ellos siempre insistieron en que eran hermanos sustitutos el uno con el otro. Naturalmente yo, como la nueva novia, me sentí un poco amenazada por la cercanía de Amy con Luke, pero ellos dos me aseguraron que no tenía nada de qué preocuparme, que su lazo no era romántico y que nunca había sido sexual, que Amy realmente era la hermana que Luke nunca tuvo. Les creí y me tomó mucho tiempo el olvidar la inseguridad que Amy hacía sentir. Ella se volvió mi amiga también. Ella fue quien nos casó. Luke y yo hemos construido una vida maravillosa y siempre tuvimos una relación sólida. Después de que nos casamos y nos mudamos juntos, seguimos viendo seguido a Amy y yo estaba bien con eso. He pasado muchas noches fuera de casa intentando ayudar a Amy a encontrar un hombre, ya que ella siempre se lamentaba lo desafortunada que era en el amor. Luke y yo empezamos a tener hijos después que nos casamos y por ese tiempo Amy también. Para dar contexto, mis hijos son Sophie de 15, Owen de 12, Louis de 10 y Carter de 6. Los hijos de Amy son Tom de 17, Kaylee de 14 y los gemelos Adam y Jenna de 9 años. Amy no tenía una relación en ese momento. Ella no estaba casada. Sabía que ella salía, pero no de manera consistente. Mientras más hijos tuve con Luke y nuestra familia crecía, Amy periódicamente también quedaba embarazada. Sucedió unas veces y Luke y yo nunca conocimos al padre o padres en cuestión. Asumí que tal vez Amy dormía con gente y no tenía contacto con sus encuentros de una noche. Luke estuvo de acuerdo de que probablemente esa era la respuesta. Si bien pregunté cada vez si Amy sabía quién era el padre, ella decía que no y no le preocupaba la idea de criar a sus hijos sola. Así que no la molesté más. Por supuesto, ella nos tenía para apoyarla, así que eso era todo. Si bien Amy nunca pidió ayuda, por supuesto Luke nunca iba a permitir que su mejor amiga tuviera dificultades para mantenerse a flote cuando ella tenía hijos que criar. Económicamente, somos muy afortunados y privilegiados. Tengo un trabajo que paga generosamente y Luke también tiene padres ricos que ya conocían y amaban a Amy, por lo que estaban felices de proveerla. Mis suegros desafían todos los estereotipos, son las personas más amables y gentiles, así que pudimos apoyar a Amy para conseguirle un lugar donde quedarse con sus hijos. La gente podría verse tentada a llamarla sanguijuela, pero yo jamás la vi de esa manera. Ninguno de nosotros lo hizo. Necesitaba ayuda y nosotros podíamos proporcionarla. También sé que la gente va a criticarla por su irresponsabilidad y cuestionar por qué nunca usó mejores métodos anticonceptivos. Honestamente, es una larga historia y no quiero ahondar en eso porque no entiendo del todo su razonamiento, pero era importante para ella nunca utilizar métodos anticonceptivos y lo que sea que ocurra por esa decisión, ella iba a aceptarlo. No fue por motivos religiosos, eso lo sé, pero tiene ese nivel de significancia para Amy. Ella realmente no quería tomar métodos anticonceptivos. Ella me lo explicó más de una vez, pero nunca quedó claro el por qué. Por supuesto que siendo la mejor amiga de Luke desde que eran niños, no es extraño que pasen tiempo juntos cuando yo no estoy. Eso está bien. A veces yo también paso el rato con Amy a solas, pero Luke lo hace más. Ella fue su amiga primero. Esto incluía en que él se quede con ella algunas veces. Sé que a dormir. Fui una tonta por confiar en él y creer que nada estaba pasando. Tal vez,
pero por muchos años ellos se presentaban como amigos, como hermanos. Nunca percibí ninguna vibra entre ellos, nunca, como era de esperar. Nuestros hijos crecieron juntos, no en la misma casa. Nuestra casa es bastante grande, pero ni siquiera nosotros tenemos espacio para 8 niños. Pero nos aseguramos de que los hijos de Amy conocieran a los nuestros desde pequeños y siempre se llevaron bien y se han forjado fuertes lazos de amistad con los años, lo cual es bueno, sobre todo si estoy en lo cierto y comparten la misma sangre. He estado arrastrando el llegar al punto. Sí, he empezado a sospechar que Luke es el padre de al menos uno de los hijos de Amy, si no de todos. Francamente, sospecho que todos son suyos. Nunca habría creído que mi esposo fuera capaz de algo así y no me ha dado ninguna señal de ser infiel, pero sí. Él pasa mucho tiempo con Amy y debo confesar que no recuerdo haberla visto con ningún novio de verdad a lo largo de los años. Hablaba con hombres en bares y fiestas, yo intentaba acompañarla, etc., pero nunca parecía pasar nada. Así que cuando se embarazó la primera vez, sentí curiosidad. Cuando volvió a ocurrir una y otra vez, empecé a preguntarme si tendría algún novio secreto del que no quería que supiéramos por alguna razón, pero no se me ocurría ninguna razón por la que lo ocultaría, sobre todo a sus hijos. Tras el nacimiento de Carter, nuestro hijo menor, Luke y yo coincidimos en que había llegado el momento de que se hiciera una vasectomía. Los gemelos de Amy habían nacido hace apenas un par de años. Claro que, después de la operación, Luke y yo seguimos teniendo intimidad, pero ya no tenía que pensar en el embarazo. Mientras tanto, Amy no volvió a quedar embarazada después de los gemelos. ¿Será casualidad que Luke se hiciera la vasectomía y que luego ambas dejáramos de quedar embarazadas? No lo sé, pero Luke seguía visitándola y no solo iba a verla, sino también a ver cómo estaban sus hijos. En general, debería haberle prestado más atención antes, pero Luke siempre se ha comportado como un padre para ellos, sobre todo a medida que se han hecho mayores. Es el padre que nunca tuvieron. No me descuida ni a mí ni a nuestros hijos en absoluto. Cumple una doble función. En sí, la idea de que sea un padre sustituto para los hijos huérfanos de Amy no es sospechosa. Podría decirse que es noble, pero se combina con muchas otras pequeñas cosas. También está la apariencia. No entraré en detalles sobre el color de pelo, el color de los ojos, ni los rasgos físicos únicos, porque prefiero limitar los factores que identifican a las personas involucradas y mantener todo esto lo más vago posible. Pero basta con decir que los hijos de Amy ciertamente parecen ser de Luke. Kaylee tiene una alergia muy inusual que Luke también tiene. Los gemelos se parecen mucho a él, sobre todo Adam. Cuanto más crece Tom, más puedo ver a Luke en su rostro y personalidad. Aunque su raza no importa, la realidad es que Luke es una raza diferente a la de Amy, y los hijos de Amy parecen bastante mestizos. Fácilmente podría creer que su padre es de la misma raza que Luke. No significa que Luke tenga que ser el padre, pero sin duda lo parece. Nunca les he contado mis inquietudes ni a Amy ni a Luke. No quiero ser la villana. Y culpables o inocentes, ya sé que negarían rotundamente mis acusaciones y se sentirían heridos. ¿Imaginan si ese drama llegara a los oídos de mis hijos o los de Amy? Sea como sea, Luke sigue pasando tiempo con Amy y sus hijos, igual que sus hijos pasan tiempo con los míos. Le he insinuado a Luke que necesito más atención y que desearía que no le diera tanta a Amy, pero o no se dio cuenta de mis señales o fingió no haberlas visto. No quiero insistir en la idea de que la prefiere, porque ni siquiera es cierto, nunca me ha descuidado por ella. Simplemente no puedo quitarme la sensación de que Luke y Amy ya han tenido intimidad antes, probablemente en numerosas ocasiones. Que yo sepa, Amy realmente no quería ser madre, tampoco se oponía, y cuando cada uno de sus hijos llegó al mundo, se enamoró instantáneamente de ellos, pero la maternidad nunca fue una parte importante de su plan de vida ni de su identidad. En general, cuando hablábamos del futuro, a veces mencionaba tener esposo e hijos, pero nunca parecía algo que le apasionara especialmente. Así que no creo que este sea un caso de que Luke simplemente le diera hijos a Amy. Dudo que ese fuera el motivo de la infidelidad. Habría sido un efecto secundario. Llevo años dejándolo pasar y haciendo la vista gorda. Era un pensamiento oscuro en mi mente. Después de que descubrieran la alergia de Katie, pero lo descarté. Empeoró después del nacimiento de los gemelos. Lo descarté. Luego, cuando Amy dejó de tener hijos, quise sentirme tranquila por eso, pero Luke se había hecho una vasectomía, así que en todo caso, eso empeoró mi ansiedad. Han habido noches
en las que he deseado que los gemelos fueran más pequeños, que hubieran nacido después de la operación de Luke. Me ha estado dando vueltas en la cabeza durante mucho tiempo, pero no quiero ser quien destruya nuestra familia, sobre todo porque técnicamente podría estar equivocada. Solo que ahora tengo mucho miedo, porque en los últimos meses ha habido un cambio en el círculo social de nuestros hijos. Tom, el hijo mayor de Amy, invitó a Sophie a una cita. Sophie, mi hija mayor, se ha desarrollado mucho en los últimos años y se ha convertido en una belleza, así que no me sorprende ver que tenga atención masculina. Pero que Tom la invitara a salir me desconcertó. Sophie dijo que no, pero solo porque soy bastante protectora cuando se trata de citas y sabría que tendría que pedírmelo primero. Me di cuenta de que se sentía halagada e intrigada por su interés y quería decir que sí. Se acercó a mí para hablarme de ello. Bendiciones a mi hija, lo hizo todo bien. Creo que esperaba que yo viera su punto y aceptara que saliera con Tom. Para su sorpresa, le dije firmemente que no. Eso causó un poco de conflicto. Ni siquiera tenía tantas ganas de salir con él, simplemente no entendía por qué no se lo permitía y no pude explicárselo. Lo único que se me ocurrió fue, es demasiado mayor para ti. Y lo es, pero no se trata de eso. Cuando Amy y Luke se enteraron, sentí muchísima curiosidad por ver sus reacciones. Si alguno de ellos hubiera estado de acuerdo con Sophie y hubiera intentado convencerme de que debían salir, creo que me habría sentido aliviada y lo habría tomado como una prueba de que me equivocaba sobre la paternidad de los hijos de Amy. Pero la ambigüedad persistía, se pusieron de mi lado, ambos se pusieron firmes, aunque no con tanta vehemencia como yo. Luke estuvo de acuerdo conmigo, pero también le preocupaba intentar prohibir un romance porque eso haría que Sophie lo deseara aún más. Probablemente tenga razón en eso. Amy parecía más apática con la idea. Tampoco quería que Tom saliera con Sophie y me apoyó, pero no sé, simplemente no se lo tomaba tan en serio. Parecía pensar que era un enamoramiento pasajero. Bueno, no lo fue. En los meses posteriores a esas conversaciones, Tom pasó cada vez más tiempo con Sophie. Estaban solos o con otros amigos, siempre que podían. Está más claro que Tom está loco por Sophie y quiere estar con ella, y definitivamente quiere contacto físico. Los he estado observando como un halcón y he notado su mirada muchas veces. Y aunque hago todo lo posible por acabar con este romance de raíz, también me siento un poco impotente. Sophie no me ha desafiado abiertamente, sigue saliendo con Tom como amigos, así que obligarlos a dejar de pasar tiempo juntos no sería razonable y probablemente fomentaría más encuentros escondidas, pero me temo que ya lo están haciendo. Mis pesadillas es que estén saliendo en secreto y haciendo quién sabe qué cuando nadie los ve. He visto a Tom siendo muy cariñoso con Sophie y ella no pone ninguna objeción y simplemente no sé qué decir. Había considerado convencer a Sophie de que Tom es como su hermano, pero si ella no lo ve así, no tengo el poder de reescribir su dinámica emocional ni la historia de su amistad. Siempre vi a Amy y a sus hijos como familia, pero mis hijos podrían ver a los hijos de Amy como mejores amigos. El problema, claro, es que si mi esposo ha mantenido una aventura durante años y tengo razón sobre la paternidad de los hijos de Amy, entonces Tom y Sophie no pueden ser más que amigos bajo ninguna circunstancia, punto final. Jamás pasará, sin embargo me siento impotente para detenerlo. Al parecer Luke ha hablado con Tom sobre esto, al igual que Amy, pero es implacable y no va a renunciar a Sophie. Creo que ella disfruta de esa atención y devoción. Tom también me ha confrontado y me ha preguntado por qué estoy tan en contra de esto cuando lo conozco muy bien y sé que sería bueno con Sophie. No supe qué decir, salvo recurrir a que ella es demasiado joven para él, pero eso no funcionará para siempre. Si, Dios no quiera, siguen atraídos el uno por el otro dentro de unos años, entonces seguirán con esto y una vez que sean mayores de edad, no habrá nada que pueda hacer al respecto. Amy y Luke están de acuerdo conmigo en que Tom no puede salir con Sophie, pero eso es todo lo que han hecho. Se sienten tan impotentes como yo para evitar el amor adolescente. A veces, de verdad, parece que se han dado por vencidos y van a enterrar la cabeza en la arena. Simplemente no hacer nada y esperar que los sentimientos desaparezcan cuando Tom y Sophie crezcan. Que, sí, están en la secundaria. Es poco probable que Tom esté enamorado de Sophie para siempre, pero mi miedo es que ella le permita tener algo íntimo con ella antes de que llegue ese momento, algo que ninguno de los dos pueda retractarse. Estoy a punto de abrir una puerta que no puedo cerrar, a punto de gritarle a Luke que todo esto no estaría pasando si no me hubiera engañado
acompañado durante tantos años si no hubiera estado prácticamente criando una segunda familia con su hermana sustituta a mis espaldas? Ahora, el hijo de Luke quiere acostarse con nuestra hija, su hermana de verdad, porque él cree que solo es su amiga de la infancia. Y todo es culpa de Luke y Amy por lo que han hecho. Si hablo, todo se va al diablo. En caso de que me equivoco, soy un monstruo horrible que acusó al amor de su vida y a una de sus mejores amigas de hacer algo horrible. Si tengo razón, aún así destruiría toda nuestra estructura. La unidad familiar y social que hemos formado en los últimos años se ha ido y todos estarán estresados y disgustados, incluso si Luke y yo no nos divorciamos. Si no hago nada, Sophie acabará acostándose con Tom y será su novia, y me aterra que pase más pronto que tarde, y peor aún, que ya haya pasado. Ojalá que esta relación se desvanezca a medida que maduren, pero ¿y si no? ¿Y si acaban juntos durante años? ¿Y si se casan y quieren tener hijos algún día? ¿Y si le digo a Sophie la verdad sobre los hijos de Amy? Todos los demás también se enterarán y eso arruinará muchas vidas, destrozaría la percepción que mis hijos tienen de su padre y de su tía Amy. Luke es el héroe de Owen, no quiero ni pensar en cuánto le dolería esto. ¿Y qué hay de los hijos de Amy? Son inocentes, no pidieron esto, no controlan su origen y no quiero hacerles daño. Admito que no estoy contenta con Tom ahora mismo. Hace una semana vi que puso la mano sobre el trasero de Sophie y me dieron ganas de romperle los dientes, pero ni siquiera él merece la carga de saber que ha estado fantaseando con su media hermana. Todo es un desastre y no sé qué hacer. Llevo tanto tiempo haciendo la vista gorda y dejando que mi esposo y su mejor amiga me insulten. Pensé que podría vivir con ello, pero este asunto con Tom y Sophie me tiene angustiada. Actualización 5 de septiembre del 2024. Quiero agradecer a todos los amables comentaristas que me desearon lo mejor. A quienes se sintieron más frustrados por mi decisión, lo entiendo. Pero estaba en una situación incierta y había mucho en juego. Siento que independientemente de la decisión que tome, algo podría y probablemente va a salir mal. He pasado los últimos 5 años imaginando diferentes escenarios basadas en diferentes maneras de abordar esto. Si alguna vez decidiera hacerlo, para todos los que pidieron una actualización, tengo una para ustedes. Anteriormente dije que haría una prueba de ADN secreta. Al final no pude y ahora me arrepiento porque la oportunidad de hacerlo esencialmente se ha ido. Simplemente sentí que estaría fuera de lugar hacerle eso al hijo de otra persona a sus espaldas. Éticamente era arriesgado. Desde entonces he consultado con mi abogada, como muchos me sugirieron, y ella me aconsejó no hacerlo, porque independientemente de los resultados, me haría quedar mal en un posible divorcio. Pero la verdad es que desearía haberlo hecho de todos modos y no haberle dicho a nadie, porque necesito saberlo urgentemente y todavía no lo sé con certeza. De igual manera, quería contárselo a Sophie en confianza, pero cuanto más lo pensaba, incluso eso me parecía excesivo, como si no tuviera derecho a sembrarle esas ideas sobre su padre sin siquiera hablar con él primero. Así que al final, lo que terminé haciendo fue confrontar a Luke y Amy. Muchos comentarios también lo sugerían. Finalmente les dije a ambos que necesitábamos hablar en serio. Me pareció contraproducente hablar solo con uno, porque pensé que le contarían al otro lo sucedido con sus propias palabras antes de que yo pudiera preparar las mías. Quería que ambos escucharan lo que tenía que decir. Una vez que todos los niños estuvieron en el colegio, les expuse todas mis sospechas y las razones. Les dejé claro cuánto los quiero a ambos, pero una combinación de pistas me habían llevado a notar las similitudes entre los hijos de Luke y Amy, y ni siquiera las mencioné todas en la publicación original. Por ejemplo, Luke ha sido sonámbulo en el pasado, también Sophie, Tom y Adam. Repetí una y otra vez lo mucho que significan para mí y lo difícil que era creerlo, pero la idea ya me había estado rondando la cabeza. ¿Cómo la había descartado antes? Pero ahora, con Tom y Sophie enamorados el uno del otro, se hizo necesario plantear la pregunta. Así que pregunté si alguna vez se habían pasado de la raya, si Luke alguna vez me había sido infiel, si existía la más mínima posibilidad de que alguno de los hijos de Amy fuera suyo. Solo intentaba no llorar. Bueno, reaccionaron exactamente como esperaba. Sus respuestas fueron perfectas y muy bien ensayadas. La verdad es que no sé si fue pura emoción o una manipulación psicológica. Amy estaba más molesta que Luke, o al menos más molesta por fuera. Estaba enojada, ofendida por la acusación. Luke parecía desconsolado.
Quizás solo estaban actuando, pero no lo sé. De alguna manera respondieron razonablemente a todos los puntos que planteé. Hicieron preguntas que no supe cómo responder. Nunca antes me había opuesto a que tuvieran tiempo a solas. ¿Por qué de repente me molestaba? ¿De verdad se parecen tanto los hijos de Amy a Luke? Con cosas como el color de pelo, que son rasgos comunes. Toda la familia siempre había tratado a Amy y a sus hijos como parte de la nuestra, y yo ya había elogiado a Luke por dar un paso al frente y ser padre de los hijos de Amy, ya que no tenían uno. ¿Por qué ahora decía que era algo malo? ¿Qué quería exactamente que hicieran? ¿Cómo podía pensar algo así de ellos? ¿Por qué esperé tanto tiempo para decir algo? Luke fue más comprensivo que Amy. Respetó mis sentimientos, o al menos actuaba como si lo hiciera. Amy pareció sentirse más traicionada por lo que dije. Terminé disculpándome varias veces. Aunque no estoy segura de haber hecho nada malo, Luke también se disculpó por cualquier cosa que hubiera hecho para que pensara que me había sido infiel. Le pregunté a Amy con más insistencia que, si no Luke, ¿quién había sido el padre de sus hijos? Me dijo que no era asunto mío, y me di cuenta que no estaba de humor para ponerse personal ni vulnerable conmigo después de mis acusaciones. No me orgullece decir que perdí los estribos y le dije que después de todo lo que habíamos hecho por ella y sus hijos, esa información no era mucho pedir y que quizás nos la debía. Me arrepentí de las palabras en cuanto las dije, pero Amy me gritó que yo nunca había hecho nada por ella, que había sido Luke y sus padres quienes la habían mantenido a flote todos estos años, no yo. Se desató, despotricó sobre cómo siempre me había comportado con superioridad, lo cual no creo que hiciera, aunque es posible que transmitiera esa sensación sin querer. Luke hizo todo lo posible por calmarla, pero la sala seguía llena de tensión. No sé, Reddit, simplemente no lo sé, me está volviendo loca. Hay una manera de estar segura, claro, no de la fidelidad de mi esposo, sino de la paternidad de los hijos de Amy. Así que le pedí a Luke, por mi tranquilidad, por el bien de nuestra hija y por nuestra unidad familiar, que se hiciera una prueba de ADN. Una prueba de paternidad. Le dije que sabía que le disgustaba y desconfiaba de esas cosas, pero que yo realmente lo necesitaba. Pude ver el dolor en los ojos de Luke. Quizás fingía, pero parecía genuinamente dolido que le pidiera esto, de que el que me diera su palabra, de que siempre me había sido fiel, no era suficiente, pero aceptó a regañadientes hacerse la prueba de ADN. Por desgracia, Amy no, y ahí fue donde todos nos topamos con un obstáculo. Tenía miedo de esto, pero Amy estaba furiosa con todo el concepto y me dijo, sin rodeos, que no obtendría muestras de ADN de sus hijos y básicamente me mandó a la mierda por preguntar varias veces con distintas variantes. Presioné a Luke y sinceramente fue un poco inútil, pero probablemente tenía razón. Intentó convencer a Amy, pero ella no quiso ni oír una palabra de ello y se encogió de hombros cuando le insistí para que me diera más apoyo. ¿Por qué no puedo obligarla a hacer las pruebas? Si se niega, es un callejón sin salida. Créanme, lo es. Investigué bastante y consulté con mi abogada. El problema es que, en teoría, Luke podría solicitar al tribunal una prueba de paternidad para Tom y los demás. El problema es que para hacerlo, básicamente estaría alegando que se acostó con Amy y que cree que sus hijos son suyos. Esa sería la versión que tendría que decir. Pero Luke ha insistido firmemente en que nunca pasó nada con Amy, que nunca me engañó. Si es honesto o no al respecto es otra historia, pero básicamente tendría que declarar públicamente y hacer una afirmación que no está preparado para hacer. Está completamente seguro de que los niños no son suyos y no tiene intención de luchar por su custodia, así que ningún juez va a obligar a Amy a presentar muestras de ADN de sus hijos. Tom también tiene la edad suficiente para que su consentimiento sea un factor. Si tanto él como Amy se niegan a participar en la prueba, es poco probable que Luke tenga argumentos válidos. Tendría que ir por uno de los hijos menores de Amy, como por ejemplo uno de los gemelos, pero él no quiere hacerlo. No quiere llevar a su mejor amiga a juicio para demostrar algo que, según él, ya sabe que no es cierto. Luke me pide que por favor lo deje pasar y confíe en él, porque seguir con esto lo destrozará todo. Y según mi abogado, de todas formas, no es realista. Para que Luke establezca la paternidad, tendría que admitir una infidelidad y no lo va a hacer. Y si lo hiciera, esa sería prácticamente toda la prueba que necesitaba para estar segura, aunque necesitara más en un juicio. Lo presioné más sobre Tom y Sophie. Insistí que no quería que salieran. Luke estuvo de acuerdo y al parecer Amy sigue estando de acuerdo. Luke planea hablar con Tom y activar su modo protector de papá oso. Entre otras cosas, le recordará a Tom que dentro de un par de meses, cuando cumpla 18, tener intimidad con Sophie será literalmente un delito.
yo no presentaría cargos contra él, ya que sé que nunca haría nada contra la voluntad de Sophie, pero no me importa insinuar la amenaza. Por suerte, Luke tampoco. Le pregunté si estaría dispuesto a robar una muestra de ADN de Tom para hacer una prueba de paternidad privada, pero tenía muchas dudas, al igual que yo. Él lo consideraba poco ético. También señaló que si lo hacíamos y Amy se enteraba, probablemente significaría el fin de nuestra amistad con ella. Luke cree que la situación aún se puede salvar, que Amy y yo podríamos reconciliarnos y volver a ser amigas, y entiendo cuánto desea que esto suceda, pero si le hicieran una prueba de ADN a Tom a espaldas de Amy y ella se enterara, creo que se pondría furiosa y no la culparía del todo, aunque me interesa mucho ver los resultados. Al final, Luke fue a ver a Amy y pasó la noche con ella. Sé que todos están con cringe y se están rindiendo, y créanme, no me hizo ninguna gracia. Fue una conversación muy larga, pero él insistió en que necesitaba controlar los daños, así que pasaron la noche juntos. Luke mantuvo que no había pasado nada. No pude dormir y seguí escribiéndole para que me contara qué tal estaba. Por lo que sé, Amy se calmará, pero necesito un poco de tiempo. Luke y yo hablamos del asunto cuando regresó a la mañana siguiente. Fue una conversación muy emotiva y al final acordamos llevar a los niños, nuestros hijos, no los de Amy, a visitar a sus abuelos por unos días. Fue una visita improvisada, pero ya lo habíamos hecho antes y estaban encantados de recibirnos. Simplemente quería que nuestra familia pasara un tiempo junta, lejos de la familia de Amy, por así decirlo. Siempre me encanta ver a mis suegros. Me referiré a ellos como Jim, de 75, y Kat, de 67. Sé que Reddit es famoso por las historias de las suegras del infierno, pero en mi vida eso no podría estar más lejos de la realidad. Me siento segura con ellos, hasta el punto de que, cuando se dieron cuenta de lo distantes que estábamos Luke y yo, finalmente cedí y confesé mis miedos. Les conté mi ansiedad de que Amy y Luke tuvieran una aventura, y que los hijos de Amy pudieran ser suyos. Aquí es donde las cosas se pusieron un poco interesantes. Cuando les conté lo que sentía, Kat simplemente le dirigió a Jim una mirada filosa y soltó un suspiro dramático. Resulta que Kat ha tenido dudas similares a las mías y, a lo largo de los años, ha sospechado sinceramente que Luke y Amy eran más cercanos de lo que jamás admitirían, que habían cruzado la línea en el pasado. Jim, por otro lado, simplemente se niega a siquiera considerar la idea. Siempre ha insistido en que Kat ve cosas que no existen. Sostiene que Luke y Amy son como hermanos y nunca harían algo así. Kat cree que su postura al respecto es ingenua y que, aunque ella y Jim hubieran acogido a Amy y lo hubieran querido como a una hija, eso no significa que Luke la viera como una hermana o que ella lo viera como un hermano. Pero Jim simplemente insistió en que así son y siempre lo habían sido. Me di cuenta de que él y Kat ya habían tenido esta conversación antes y siguieron dando vueltas, con Kat exasperándose. Ella señaló que, hermanos adoptivos o no, Luke y Amy no eran en realidad hermano y hermana, así que nada les impedía tener contacto físico si sentían atracción mutua. En ese momento, Jim simplemente suspiró y abandonó la conversación. Así que sí, Kat ha preguntado en privado si los hijos de Amy no fueron engendrados por Luke, lo cual es parte de la razón por la que siempre los ha tratado como a sus nietos, algo que nunca me importó, para ser claros. Tampoco me importa que Kat nunca me expresara estas preocupaciones. No tenía pruebas y no vio tanto como yo la cercanía que Luke tenía con Amy en nuestra vida adulta. Y los niños están bien. No sé qué les contó Amy a sus hijos, pero creo que el consenso general, la versión oficial, es que Amy y yo tuvimos una pelea y necesitamos un descanso la una de la otra. Eso fue lo que Luke y yo les dijimos a nuestros hijos, y cuando lo presionaron para que les diera más información, Luke me defendió y evitó las preguntas, diciendo que no era asunto suyo. No sé si Amy mantuvo esa versión, pero mis hijos y los suyos tienen sus números de teléfono y redes sociales, así que presumiblemente han seguido en contacto durante los últimos 2 días. Creo que mis hijos habrían mantenido a los hijos de Amy al tanto de las novedades, y si Amy les hubiera contado algo más importante, se lo habrían contado a mis hijos. Después de todo, sabemos que Sophie y Tom son muy cercanos. Intenté hablar más con Sophie sobre eso, pero no fue el momento adecuado, porque rechazó mis consejos e interpretó que mis preocupaciones venían por mi pelea con Amy. Ella sostiene que no salía con Tom. ¿Hasta qué punto es cierto? No lo sé, pero iba a seguir siendo amiga cercana
cercana de él y, aunque no suele ser una niña desobediente, dejó muy en claro que se pondría firme en este asunto. Para ser justos, no puedo justificar que intenten separarlos ni prohibirles ser amigos. Se conocen desde hace años. Luke me apoya en que no se les permita salir, pero no me apoyaría en que dejaran de verse. Desearía tener una actualización más definitiva. Si ocurre algo significativo en los próximos días, se los haré saber. Me arrepiento de no haber hecho la prueba secreta, incluso para mi propia tranquilidad, ya que ahora siento que me quedé sin la única forma de obtener una prueba definitiva. Actualización 6 de septiembre del 2024. No esperaba tener otra actualización tan rápido, pero después de publicar la primera, pensé mucho en mis hijos. Finalmente, decidí que, pasara lo que pasara, debía advertir a Sophie de la situación de inmediato. Al diablo con Luke y lo que significara para él. Al diablo, si eso significaba que todos los niños se enteren, tenía que ser consciente en qué se estaba metiendo. Así que, discretamente, no la llevé al colegio. Anoche volvimos a casa, a nuestra casa, y esta mañana llevé a todos a la escuela y dejé a Sophie para el final. Pasé de largo el colegio y le dije que necesitábamos hablar. Siempre es aterrador para un adolescente escuchar eso de sus padres, pero rápidamente establecí que no estaba en problemas, pero necesitaba saber la verdad sobre por qué Amy y yo estábamos peleando y por qué era imposible que saliera con Tom. Expliqué con mucha delicadeza que, debido a la cercanía de Luke con Amy y al parecido de Tom con él, había llegado a sospechar que quizás Luke y Amy habían tenido intimidad en algún momento a lo largo de los años y existía la posibilidad de que el padre de Tom fuera en realidad Luke. Sería un problema grave. Sophie estuvo callada durante todo esto e incluso después de que dejé de hablar para que respondiera. Se quedó callada un buen rato, antes de decir finalmente que necesitábamos llamar a Tom y hablar de esto con él también. No me puse a nada, así que le envié un mensaje para que se reuniera con nosotras. Ambos faltaron a clases hoy, pero Sophie saca notas sobresalientes y esto es importantísimo, así que hice la vista gorda. Tom vino a vernos y Sophie me pidió que le contara también lo que le había dicho. Le pedí disculpas por cualquier indicio que le di de que no creía que fuera suficientemente bueno para mi hija y a ambos por no haberles dicho la verdad antes. Tom y Sophie se intercambiaron una mirada extraña y Reddit fue ahí cuando ellos me explotaron la cabeza. Sophie habló primero, con Tom apoyándola. Me revelaron que, de hecho, ya sabían lo de Luke y Amy, o al menos lo sospechaban firmemente. Al parecer, Tom ha escuchado conversaciones cuestionables, además de oír sonidos de sexo en la habitación de Amy, sonidos que preferiría olvidar. Todo apunta a que el amante de Amy era Luke. Tom se lo había preguntado durante mucho tiempo y en enero finalmente le contó sus temores a Sophie. Ella estuvo de acuerdo. También percibió una extraña cercanía entre su padre y Amy. Coincidieron en que Luke probablemente tenía una aventura. Coincidieron en que, debido a la alergia de Kaylee, Luke bien podría ser su padre. Y si Kaylee era hija de Luke, el resto de los hermanos de Tom también podrían serlo. Tom podría ser hijo de Luke. Las matemáticas los llevaron a los mismos lugares que a mí. Así que Sophie y Tom idearon un plan. Resulta que no están enamorados, nunca lo estuvieron. Siguen siendo solo mejores amigos, pero compartían mis sospechas. No querían destruir a nuestra familia y a nuestra comunidad sin pruebas más directas, que Tom se ha estado esforzando por conseguir, y aunque Sophie tenía muchas ganas de decirme la verdad, dudaba porque sabía que me destrozaría. No tenía ni idea de que ya estaba sufriendo en silencio. Sophie se disculpó por no haber expresado sus sospechas antes. La verdad es que lloramos las dos y me aseguré de que entendiera que nada de esto era culpa suya y que yo la amo mucho. En resumen, Sophie y Tom ya saben que podrían ser medios hermanos y no les interesa ser una pareja. Esa fue su idea para crear discordia, para obligar a Luke y a Amy a hacer algo al respecto, en lugar de seguir dejándome como tonta. También creo que fue la forma en que Tom y Sophie los castigaron por ser amantes. Los adolescentes pueden ser vengativos, así que se inventaron la idea de que querían salir. Cada coqueteo que he presenciado, cada contacto inapropiado, todo era un montaje, al parecer, para que lo vea Luke, Amy o ambos. Se suponía que esto los haría sudar, y Sophie y Tom esperaban que saltaran de sus asientos para impedirlo. Cuando fui yo quien lo hizo, los chicos se quedaron un poco desconcertados. No entendían por qué me importaba más que los infieles. Empezaron a sospechar que quizás yo lo sabía. Tom, al confrontarme aquella vez sobre ¿por qué no puedo salir con Sophie?, intentaba averiguar si yo lo sabía o no. Tal vez no debería sorprenderme. Sophie y Tom siempre han sido
muy cercanos y se han confiado cosas. Quizás debería preocuparme un poco más por lo escurridizos que han sido, pero la verdad es que me alivia muchísimo que no estén saliendo. Claro que podrían estar mintiendo para despistar, supongo, pero al parecer ya sabían que probablemente son parientes, ni se inmutaron cuando se los dije. Incluso nos reímos un poco cuando Tom mencionó que se había sentido un poco ofendido porque me opuse tanto a que saliera con mi hija. Le pregunté en broma: ¿entonces no te parece que es hermosa? Y Tom, pobrecito, encogió los hombros y dijo: sí que lo es, pero mi profesora de inglés también, y tampoco pienso invitarla a salir. Sea como sea, la pregunta ahora es: ¿a dónde vamos? Tenemos que averiguarlo. Diré que es un gran alivio habérselo contado a Sophie y siento como si me hubieran quitado un peso de encima. Tenerla de mi lado, y a Tom también, significa mucho para mí. Y aunque prácticamente acabo de confirmar que Luke se acuesta con Amy, ya lo sabía. Así que ahora solo es cuestión de cómo proceder. Tom ya se ha ofrecido a entregar su ADN para que pueda compararlo con el de Luke, y tanto él como Sophie me aconsejan que no se lo diga a Luke ni a Amy cuando lo haga, con lo que estoy de acuerdo. Ambos están completamente de mi lado, lo cual significa más para mí de lo que jamás podré expresarles. Tom también ha estado intentando instalar una cámara en la habitación de Amy para grabarlos a ella y a Luke en el acto. Sophie me dijo sin rodeos que tenía que divorciarme de su padre, y escuchar eso de mi propia hija lo dejó más claro que nunca. Tiene razón. Actualización 9 de septiembre del 2024. Primero, algunas respuestas a los comentarios. Todavía no tengo los resultados de las pruebas de ADN. Puede tardar semanas, pero ahora que sé que Sophie no corre peligro de salir con un pariente, se me quitó la presión. Hablaré de esto en un momento, pero francamente ya no importa si Luke fue el padre de los niños. Dudo muchísimo que mi suegro tenga una aventura con Amy. En el peor de los casos, podría saberlo o incluso sospechar la verdad sobre Amy y Luke. Pero también es posible que simplemente se niegue a creer que harían algo así. He sido vaga con los detalles por privacidad, pero para decirlo de forma sencilla, Jim y Amy son muy blancos. Kat y Luke no. Si Jim hubiera sido el padre de los bebés de Amy, tendrían un aspecto diferente. Sin embargo, tengo una actualización. Aunque muchos comentarios me han llamado cobarde e ingenua, me han llamado esposa hermana, como ex mormona, eso me toca una fibra sensible. Y más recientemente, muchos han dicho que mi historia es falsa. Es justo, es internet, pero Luke no es el primer esposo despreciable con 2 familias. Muchos otros comentarios han sido increíblemente amables y de apoyo, y le agradezco mucho. Disculpen si no he respondido a algún comentario o mensaje directo que me enviaron. Respondí todos los que pude, pero recibí cientos, así que definitivamente me perdí algunos. Primero lo primero, hablé de esto en los comentarios, pero nuestro pequeño equipo, supuestamente, ha reclutado a mi suegra. Digo supuestamente porque Sophie y Tom iban a hablar con ella para que los ayude a enviar la prueba de ADN, y por consejo de mi abogado me mantendré al margen del proceso. Oficialmente le dije a Sophie que no lo hiciera, y ella dijo que no lo hará. Mi suegra tampoco me ha contactado al respecto, aunque hemos estado en contacto. Hablaré más sobre eso en un momento. En resumen, puedo decir honestamente que no tenía conocimiento de ninguna prueba de ADN. Vacíos legales. Otra buena noticia, estaba revisando los papeles para preparar el divorcio, queriendo sacar ventaja contra Luke, y me di cuenta de que mi nombre figura en los papeles de nuestra casa. El de Luke no. Yo compré la casa y siempre habíamos pensado en añadir a Luke a los papeles en algún momento, pero nunca lo hicimos, y al final la idea se olvidó. Fue mi abogada Paige quien me lo señaló, y fue como encontrar un billete de lotería premiado en el suelo. No sé dónde estaría sin Paige. Es una querida amiga de la universidad a la que acudí con entusiasmo para pedirle ayuda. Ha estado ahí para mí esta última semana, no solo como asesora legal, sino como una amiga que realmente necesitaba ahora mismo. La cosa es que ella no es nuestra abogada. Luke y yo tenemos nuestro propio abogado de familia, que nos ha ayudado a salir de apuros en el pasado. Tuvimos un enfrentamiento con la asociación de propietarios hace unos años, algo que no vale la pena mencionar ahora, pero Paige es abogada especializada en derecho de familia y ha llevado divorcios. Luke le recuerda de la universidad y sabe que estudió derecho, pero no sabe que es abogada de divorcios, así que puedo invitarla a tomar un café, como si nos estuviéramos poniendo al día, y él no tiene ni idea de lo que está pasando. Resulta que no es el único que puede ocultarle algo a su pareja bajo la apariencia de que es una amiga. Bueno, pasemos a la actualización. La última vez que revisé el teléfono de Luke fue hace 3 meses, más o menos, cuando Sophie y Tom empezaron a decir que querían salir. No encontré nada, aunque sé cómo buscar
buscar fotos eliminadas recientemente, no vi ninguna. Los comentarios me enseñaron a encontrar mensajes eliminados recientemente, así que cuando Luke dormía, hice justo eso. Agarré su teléfono, lo llevé abajo y revisé los mensajes eliminados recientemente. Me alegro de haberlo hecho, pero también desearía no haberlo hecho porque todavía me estoy recuperando del dolor. Efectivamente, había borrado una conversación con Amy. Mensajes recientes que hablaban del conflicto entre ella y yo, con Amy describiéndome como un problema y Luke intentando calmarla, sin defenderme en absoluto. Para ser claros, ambos decían que llevaban tiempo esperando esto y que solo esperaban que nunca ocurriera, que yo los acuse de ser amantes. Aunque toda la conversación y el hecho de que la borraran era sospechoso, en realidad no admitieron nada, así que seguí deslizando hacia arriba. Unos días antes de la pelea, los mensajes de Amy se volvieron un poco más coquetos, entonces lo vi. 5 días antes de confrontarlos, Amy le había enviado a Luke una foto en topless, una foto sin camiseta ni sostén. Gente, empecé a llorar, sabía que era verdad, lo sabía en el fondo de mi corazón, pero ver la prueba me dolió muchísimo. No ayuda que Amy siempre ha tenido pechos más grandes que los míos. Salí de la aplicación de mensajes y revisé las fotos borradas recientemente de Luke. Efectivamente, la misma selfie estaba ahí y otras. Amy en topless, Amy desnuda, en varias poses para presumir. Había fotos de los dos juntos, abrazados y apretados como una pareja. En algunas, ella estaba desnuda, en otras, los dos lo estaban. Había videos. Amy le envió a Luke un video en topless y tuve que oír su voz hablándole en un tono que me dio asco sobre cómo le enviaba un video rápido para ayudarlo a sobrellevar el día. En más de un video lo llamaba cariño y al oírla llamarlo así, casi vomité. Dejé de mirar en ese momento, ya había visto suficiente. Luego de unos 5 minutos, una extraña necesidad de seguir buscando me llevó a revisar la computadora de Luke. Sabía suficientes contraseñas para acceder a su almacenamiento de iCloud y sí, básicamente más de lo mismo. Había cartas largas entre ellos. No tuve el valor de leer más de las primeras líneas de una de ellas, pero leí que Luke mencionó nuestros hijos. Había innumerables selfies de Amy desnuda en topless, selfies de ellos juntos, videos donde Amy parecía estar tocándose. Había videos de encuentros íntimos de los dos. Tom se había ofrecido antes a intentar esconder una cámara en la habitación de Amy, pero diablos, nunca fue necesario. Luke estaba escondiendo todo un tesoro bajo mis narices todo el tiempo. Desplacé y desplacé. Había tantos de años atrás. Ni siquiera todo era sexual. También había algunas fotos de los hijos de Amy. Un video era de Kaylee y los gemelos jugando juntos cuando eran pequeños y las voces de Luke y Amy detrás de la cámara. Incluso había fotos antiguas de Luke y Amy de cuando eran pequeños, incluso diría adolescentes. Perdí el control. Todos estos años me había estado diciendo que tenía que estar equivocada, que no podía ser verdad. Bueno, era verdad. Sé que nadie me obligó a realizar tantas pruebas como lo hice, pero todavía me duele mucho haberlas visto y en ese momento quise actuar, así que lo hice. Llamé a mi abogada, que es una mujer extraordinaria. Era medianoche, así que tuve que llamarla 2 veces y contestó. Aunque la había despertado, cuando le pedí que viniera y le dije que era una emergencia, accedió. También le pedí que preparara la documentación y la tuviera lista. Me dijo que ya la tenía lista desde que la contacté. Mientras le esperaba, revisé los canales necesarios en la computadora portátil de Luke para asegurarme de que no pudiera desconectar de manera remota el acceso a su pequeño escondite, ni cambiar la contraseña ni nada. Mi abogada, llamémosla Paige, llegó y salí a recibirla en el auto. Pasé una buena media hora en el asiento del copiloto llorando y se portó genial antes de pasarle el teléfono y la computadora de Luke con toda la información que necesitaba para usarlas. Me advirtió que esto podría considerarse robo, así que le pedí que enviara e imprimiera copias de todo lo que pudiera y que luego me las devolviera porque no soportaba hacerlo yo misma. Aceptó. Volví a entrar y empaqué las cosas de Luke mientras la casa dormía. En un momento, Owen se levantó para ir al baño y me preguntó qué estaba haciendo, pero le dije que solo estaba limpiando. Luke se movió un par de veces mientras yo estaba en la habitación, pero no se despertó. Metí todas sus cosas en bolsas de basura y las cargué en el auto. Fue entonces cuando lo desperté
y le dije que saliera. Estaba confundido y medio dormido, pero se dio cuenta de que faltaban cosas. Ignoré sus preguntas y simplemente le dije que me acompañara. Así que me siguió afuera. Una vez junto al auto, saqué los papeles de divorcio y se los entregué oficialmente. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo e intentó disuadirme. Intentó ser dulce conmigo, ser tierno. Insistía en que me amaba y que nunca había tenido nada con Amy. Insistía que no destrozara a nuestra familia. Hace apenas 2 semanas podría haber cedido ante él porque su manipulación y gaslight fueron una auténtica obra maestra, pero ahora veo claro. No le dije que sabía que estaba mintiendo, no le conté lo que había visto, simplemente le dije que habíamos terminado. Intentó una estrategia diferente, se negó a irse, aseguró con firmeza que nuestros hijos también eran suyos y que aunque nos separáramos, no tenía derecho a decidir que se quedaran conmigo en lugar de con él. Fue entonces cuando con mucha frialdad le presenté los papeles recordándole que la casa estaba a mi nombre, que la casa estaba a mi nombre, y le dije que bajo ninguna circunstancia mis hijos se quedarían con Amy. Discutió un rato más, pero al final decidió ser más serio y mantener la paz. En ese momento me daba igual a donde fuera. Antes de irse, me preguntó por su teléfono y su computadora. Y los despedí diciéndole que estaban en una de las maletas. Gané algo de tiempo. No pude dormir el resto de la noche. Lloré más. Al final, me di cuenta de que tendría que despertar a mis hijos temprano y explicarles todo lo que pudiera. Naturalmente, desperté a Sophie primero. Le dije que había echado a su padre de casa y que había descubierto pruebas de una infidelidad en sus dispositivos. No especifiqué qué tipo de pruebas y ella no preguntó. Desperté a los demás y les dije con dulzura que su padre se había ido a vivir a otro sitio por un tiempo, que no estaba segura de a dónde, pero que a partir de ahora las cosas iban a ser diferentes. Luis fue quien preguntó si nos íbamos a divorciar y no podía mentirle. Le dije que sí. Owen preguntó cuándo podrían volver a ver a su padre y me dieron ganas de llorar. Sophie fue de gran ayuda, incentivando a sus hermanos que tengan simpatía conmigo en este momento y que se preocupen por papá después. Sé que no debo envenenarlos contra su padre. Paige también me advirtió que no lo hiciera, así que solo le dije a Sophie que la aventura estaba confirmada, ya que ella ya lo sabía. Sin embargo, mientras los niños se preparaban para ir al colegio, Owen se me acercó y me preguntó sin rodeos si se trataba de Amy, si Luke iba a estar con ella en lugar de conmigo. No pude responder, pero supongo que eso es una respuesta en sí misma. Llevé a los niños al colegio y mi siguiente paso fue llamar para que cambiaran las cerraduras. Sabía que Luke volvería pronto por sus dispositivos, pero por suerte Paige regresó con ellos antes de que él volviera. Fue una visita muy rápida. Me dijo que todo estaba hecho y que tenía constancia de todo lo que necesitaríamos en el juzgado. Efectivamente, Luke apareció una hora después, exigiendo saber dónde estaba su portátil y su teléfono. Los dejé en nuestra habitación como si nunca se hubieran movido y simplemente le dije que los había olvidado. Insistió en que había dicho que estaban en alguna de las bolsas, así que simplemente lo ignoré y le dije que debía haberme equivocado. Después de que los agarró, intentó razonar conmigo de nuevo, pero simplemente lo acompañé a la puerta. Sabía que los niños empezarían a volver de la escuela pronto y creo que intentaba retrasar su salida para poder verlos. No lo iba a tolerar. Empecé a gritar de nuevo y lo eché. Todavía estoy con un dolor absoluto y desesperante por lo que vi. No sé si se dará cuenta de que alguien revisó sus dispositivos e hizo copias de las pruebas, o si sospecha que vi algo, pero obviamente no lo dijo. Después de que se fue, lloré de nuevo. Hablé con mi suegra esa noche. Al parecer, Luke se apareció en casa de sus padres, lo cual fue una sorpresa ya que estaba segura de que se quedaría con Amy. Pero quizá incluso él sabe lo sospechoso que les parecería a los niños y no quiere armar una gran conmoción. Quizás sabe que es más probable que deje que mis hijos vean a su abuela que a Amy en este momento y quiere verlos para dar su versión de los hechos. Eso no va a pasar. Katja me contó su versión, la que les contó a ella y a Jim que estoy teniendo una especie de crisis nerviosa, que él desearía poder ayudarme, pero mi paranoia me está haciendo reaccionar violentamente. Nunca fui violenta, lo empujé cuando intentó abrazarme, eso es todo. Y lo más gracioso es que no mencionó a Amy para nada a sus padres.
Ni siquiera lo planteó, como si yo creyera falsamente que tenía una aventura. Aunque esa es su historia cuando habló conmigo, dejó a Amy afuera cuando habló con sus padres. Kat se dio cuenta, me cree. Jim ya no sabe qué creer. Según Kat, parecía muy preocupado por lo que oyó de los dos lados. En cuanto a Amy, silencio de radio. Tom le dijo a Sophie que actúa como si nada, pero está claramente estresada, que cuando sus hijos preguntan, ella hace las mismas afirmaciones, que estoy teniendo una especie de crisis nerviosa y emocional y que la estoy alejando, al igual que a Luke. No menciona nada sobre que los acusé de tener una aventura, pero aún así me echa toda la culpa. Amy no se ha puesto en contacto conmigo directamente y yo no he intentado hablar con ella desde nuestra gran discusión. La verdad es que no les he contado nada a mis hijos, solo que estoy teniendo desacuerdos con Luke y Amy, aunque les dejé muy claro que no es una cuestión de mi salud mental. Sinceramente creo que todos saben lo que pasa. Sophie sigue siendo mi apoyo, como yo intento serlo para ella y los demás, y Tom sigue siendo nuestro espía en las filas. Ahora mismo, lo que más lamento es el estrés que todo esto le está causando a los niños, algo que sabía que ocurriría, pero aún así tenía que hacerse. Mi vida se ha derrumbado, pero nunca fue mi vida. Actualización 12 de septiembre del 2024. En mi última publicación hubieron algunas críticas hacia Paige. ¿A ustedes les gustará esta actualización? Ya que resulta que no eran los únicos que tenían problemas con ella. En cuanto a que la escritura de la casa esté a mi nombre, no es del todo seguro, pero Paige está convencida de que, entre eso y que yo pagué la hipoteca, tengo buenas posibilidades. Podría interpretarse como un bien conyugal común, pero de todas formas voy a optar por la custodia principal con visitas supervisadas. Voy a jugar duro. También me preguntaron si debería seguir publicando esto. Mientras sea anónimo, estoy libre de culpa. Ni siquiera importa si alguien que me conoce se da cuenta de que publiqué esto. No usé ningún nombre real, ni revelé mi ubicación, ni nada por el estilo. En cuanto a la computadora, incluso Paige admitió que era cuestionable, pero técnicamente le di permiso y ella solo estaba haciendo lo que yo podría haber hecho fácilmente por mi cuenta. Simplemente no quería revisar todo ese contenido. En cuanto a los papeles del divorcio, Paige los tenía listos después de la primera vez que la contacté. El entregarle los papeles a Luke fue ceremonial. Ella lo contactó más tarde para entregarle los documentos oficialmente y solicitar los datos de su abogado, pero antes de que pudiera responder, ya había hecho algo a sus espaldas. Contacté a nuestro abogado de familia, el que siempre ha estado disponible para representarnos a Luke y a mí durante nuestro matrimonio. Nos ayudó a salir de un apuro con la asociación de propietarios hace un tiempo. Lo llamaré Zack. Ahora también, al contrario de lo que sugieren algunos comentarios, no puedo ir por ahí consultando con todos los abogados de la zona con el propósito explícito de impedir que mi esposo los contrate. Eso es mala fe y los jueces no lo ven con buenos ojos. Sin embargo, se trataba de Zack, había sido mi abogado y el de Luke durante años. Sentí que tenía tanto derecho de hacerlo como Luke y llegué primero, así que pude conseguir al abogado de nuestra familia. Me reuní con él y con Paige y vaya, ¿sí se caen bien? Zack planteó algunos de los mismos problemas que algunos de los comentarios. Argumentó que la actividad de Paige era dudosa y me sugirió que lo contrate para que me representara en el divorcio. Esto generó un pequeño conflicto, ya que Paige es claramente abogada de familia y esta es su especialidad, así que de ahora en adelante consultaré con ambos. Zack cree que es bueno que haya publicado estas cosas, ya que no pueden hacer mucho más que demostrar mi cordura cuando Luke y Amy intenten argumentar lo contrario. En general estoy mejor. He estado hablando con una amiga en la vida real, la madre de una amiga de Sophie. También tengo programada terapia y pienso empezar con terapia familiar. Cuando mis hijos me preguntan qué pasa, simplemente les digo que su padre y yo tenemos problemas de adultos y que no es nada de qué preocuparse. Eso funcionó durante un día. Sophie me advirtió que planeaban confrontarme en grupo y así lo hicieron, preguntándome si papá me había engañado con Amy. Obviamente han estado hablando de esto y quizá más tiempo del que pensaba. Quizás se lo han estado preguntando. De nuevo, aunque tenía pruebas irrefutables, dudé en contárselos. Y permíteme explicarles por qué. Naturalmente no les contaría nada del contenido pornográfico que encontré. Simplemente diría que encontré mensajes entre Luke y Amy que revelaban su romance. Pero, con la excepción de Sophie, no se conformarían con eso. Ya sé que Carter, con lo amoroso, cariñoso y curioso que es, querría ver esos mensajes. Así que, en cambio, cuando mis hijos me preguntaron directamente si su padre me había engañado, simplemente dije, sí, creo que sí lo hizo, con toda la sinceridad que pudiera reunir. Tom y Sophie se escriben sin parar.
Por lo que he podido ver, los hijos de Amy también dudan de que se trate de que yo me estoy volviendo loca, y no de que su madre sea demasiado cercana a mi esposo. Creo que el pobre de Jim está asimilando poco a poco que lo que no quería creer posible es muy posible y está sucediendo. No les he enseñado ni a él ni a Kat ninguna carta ni nada. Están hospedando a Luke, así que no he tenido mucho contacto con ellos, pero sí tuve una llamada con Kat donde nos deseamos lo mejor, lo cual fue agradable. De fondo oía gritos. Aunque Kat se fue rápidamente, oí lo que parecían ser gritos de Jim a Luke. No suele gritar, es el hombre más tranquilo que he conocido, así que en cierto modo estoy preocupada por él, pero también aliviada de que se haya sacado la tela que tenía sobre los ojos. Según Kat, Luke sigue negándolo todo rotundamente. Sin embargo, se enojó bastante cuando descubrió que me había robado a Zack, lo que me dio una especie de satisfacción sombría. Llegaron los resultados de ADN. Sophie y Tom compararon sus ADN para ver si realmente eran hermanos de sangre. Hay una sorpresa, según la prueba, no lo son. No comparten ADN. Para todos los que creían que Jim era el padre de los hijos de Amy, aquí tienen la prueba definitiva de que no lo fue, porque la prueba habría revelado eso también. Pero yo nunca lo creí. Sophie tiene sus dudas y preguntan si los resultados no fueron erróneos y si no deberíamos hacer otra prueba para estar completamente seguros. Pero eso no me preocupa. Estoy más confundida que nada. Estaba completamente segura de que Tom tenía que ser hijo de Luke. Él también lo estaba y ahora no sabe qué pensar y yo tampoco. Obviamente, ahora sé que la aventura ocurrió y duró años. Y sé por las cartas que Kaylee es hija de Luke, o al menos tanto él como Amy parecen creerlo, lo que confirma que tuvieron intimidad hace 15 años. Ahora solo me pregunto por Tom. ¿Quién, si no Luke, es su padre? Se parece un poco a Luke, pero podría ser solo una coincidencia. En general, todo estuvo tranquilo durante unos días hasta que dejó de estarlo, hasta que finalmente apareció mi mejor amiga, Amy. Me alegra mucho el haber instalado cámaras Ring por todas partes, como van a comprender. Efectivamente, Amy apareció en mi puerta y pidió hablar. Tenía una actitud relajada y no alzó la voz, suponiendo que venía de parte de Luke. Le dije que no me interesaba hablar con ella y que se fuera. No se fue, pero tampoco armó un escándalo. Insistió en que necesitábamos hablar. Los niños no estaban en casa y tenía cámaras dentro. Yo también la estaba grabando con mi teléfono, pero discretamente. Así que al final accedí y la dejé entrar. No sé si se dio cuenta de que la estaba grabando. Nos sentamos en el sofá y enseguida me contó el motivo de su visita. Resulta que ella y Luke saben o sospechan que yo tenía material comprometedor de su computadora. Amy me acusó de revisar sus dispositivos y me dijo que lo que encontrara no era asunto mío y que tenía que borrarlo. Eso fue todo lo que dijo. Ni una disculpa, ni admitió su culpa, ni se hizo responsable de su propio comportamiento. Es más, puede que supiera que le estaba grabando, porque ni siquiera reconoció directamente qué era exactamente el material sensible de la computadora de Luke, así que la confronté, dejando salir mi ira. Le pregunté cómo se atrevía a exigirme algo. Le pregunté por qué ella y Luke harían algo así, por qué siquiera vieron bien el traicionarme durante todos estos años. Le planteé la pregunta que me rondaba la cabeza desde hacía tiempo, y como esperaba, no obtuve respuesta. Literalmente, Amy parecía no escucharme, ni siquiera cuando la confronté. Parecía estresada, incluso presa del pánico, pero lo ocultaba. Ignoró mis preguntas y acusaciones y solo repetía que borrara todo el contenido de la computadora de Luke. Dijo que si quería divorciarme de Luke era mi decisión, pero que no le involucrara. Eso me enfureció. Controlé mi temperamento, pero le respondí bruscamente que ya estaba muy metida en el asunto. Amy seguía repitiendo lo mismo, diciéndome que borrara todo lo que encontrara. Así que me negué. Le pregunté directamente por qué debía hacerlo, por qué iba a tener yo algún motivo para hacerlo. Amy se puso más agresiva, alzando su voz. Intentaba intimidarme, pero me mantuve firme. Me dijo que esto no era sobre mí y que tenía que hacer lo que ella decía, que era muy importante. Así que volví a preguntar, ¿por qué? Y, una vez más, no respondió. Entonces le pregunté si Luke le había enviado o si había venido por su cuenta. Tampoco respondió a eso. Era como hablar con una pared, así que le pedí que se fuera. Tal como temía, no se fue. Se negó a irse hasta que borrara todo lo que había encontrado delante de ella. No pude evitar reírme. Le dije que no, que eso no iba a pasar. Fue entonces cuando vi que empezaba a perder el control. En un instante se levantó, corrió a la otra habitación y agarró mi laptop. Antes de que pudiera detenerla, la estrelló contra el suelo. Realmente no sé por qué pensó que eso funcionaría o que conseguiría lo que quería, pero creo que simplemente estaba presa del pánico. Obviamente aún tengo todo, aunque ahora necesito comprar una nueva laptop. Y lamentablemente ella estaba fuera del encuadre de la cámara, pero no importa. Todos mis archivos importantes
partes tienen una copia de seguridad y en ese momento me preocupaba más que Amy hiciera algo drástico. Parecía que iba a tener una crisis nerviosa. Intenté de nuevo, con mucha calma, decirle que tenía que irse o llamaría a la policía. Se negó otra vez y siguió insistiendo en que dejara de lado todo este asunto de la infidelidad y me divorciara de Luke sin siquiera intentar argumentar que hubo una aventura. En ese momento me quedé mirándola fijamente, a la mujer que había considerado una de mis amigas más queridas del mundo, y le dije que no le debía nada, pero que ella le debía la verdad a sus hijos, que tenían derecho a saber de dónde venían, quién era Luke realmente para ellos, y Amy se puso furiosa y me dijo que no era asunto mío, que no entendía a su familia y que tenía que dejarla en paz. Seguí insistiendo en que yo podía divorciarme de Luke, pero no debía decir que él había tenido una aventura con ella. Simplemente le dije que no necesitaba su permiso para manejar mi divorcio como yo quisiera, y le volví a decir que se fuera. Se desesperó cada vez más y su ira creció hasta el punto de que me atacó físicamente. No esperaba que hiciera eso. No soy muy buena peleando, pero conozco bastante bien el cuerpo humano y sus puntos débiles. Me lastimó bastante, pero logré quitármela de encima. Esa parte quedó grabada y todo el audio se grabó con mi teléfono. Finalmente se fue después de eso. E inmediatamente llamé para presentar una denuncia. Tenía el presentimiento de que intentaría algo similar y quería adelantarme. Logré limpiarme justo a tiempo para ver a mis hijos, y aunque le resté importancia a la historia, no les mentí sobre por qué tenía el ojo morado. Les dije que por su propia seguridad se mantuvieran alejados de Amy. También les envié la grabación a Paige y Zach, así como fotos de mi estado antes de limpiarme. También imprimieron las cartas que mencionan a Kaylee como hija de Luke. Siento que Amy se perjudicó a sí misma con todo esto. No sé cuáles eran sus motivos. ¿Estaba protegiendo a Luke? ¿Fue idea suya? ¿Acaso no quieren que el mundo sepa que es una rompehogares? ¿Se está cubriendo las espaldas? ¿Como si la gente no lo supiera ya? Cuanto más hablo con mi círculo social y más les cuento lo básico, más me confiesan que en el pasado se preguntaban si Luke me engañaba, pero no tenían pruebas concretas. Supongo que Amy no quiere que sus hijos sepan quién es el padre, lo cual tiene sentido, pero todavía no estoy segura de Tom. No le pregunté a Amy sobre él en particular. No sé por qué están ustedes tan ansiosos por estas actualizaciones, pero no me importa publicarlas. Nunca antes había escrito en un blog sobre mi vida. Imagino que se siente algo así. Actualización 19 de septiembre del 2024. Hola a todos, ha sido una semana difícil, han pasado muchas cosas, no quiero entrar en detalles, así que seré breve. Sé que no paro de hablar, es mi forma de ser, pero esta vez seré mucho más concisa. Luke ahora tiene abogado, no lo conozco, pero se reunió con Zach y Paige. A todos los que dicen que debería haber denunciado a Amy, probablemente podría haberlo hecho si le hubiera mostrado el video a la policía. En cambio, solo se lo envié a mi abogado. Quizás esto me haga parecer tonta, pero incluso ahora creo que una parte de mí todavía intenta proteger a las personas que una vez amé y no ser dura con ellas. Pero todo ha estado en pausa estos últimos días porque Jim sufrió un infarto. Vi a Luke, a Amy y a sus hijos en el funeral. Era la primera vez que estábamos todos juntos desde antes de que todo esto sucediera. Nadie habló de lo que está pasando, salvo que Amy se disculpó brevemente por lo que pasó antes. Parecía sincera, eso sí, pero de todas formas no iba a reprochárselo. Amy, Luke y Kat parecían muy afectados, yo también, pero todos acordamos no discutir ni hablar del divorcio y simplemente dejar que el día fuera una tregua para centrarnos en Jim. Luke y yo tuvimos una bonita conversación sobre él. He estado pasando tiempo con mis hijos y me he tomado un par de días libres del trabajo. Ya fue suficiente de que ellos estén en la parte trasera. Luke también vio a los niños 2 veces, antes y después del funeral, conmigo presente. Todo salió bien. Siguiendo mis instrucciones y las de Sophie, no mencionaron a Amy, y Luke no intentó nada raro con ninguno de ellos. Creo que sí los extraña. Le duele no poder verlos gracias a todo esto. Los niños también están muy afectados por la pérdida de su abuelo, además de no poder ver a papá tanto como antes. No creo que ninguno me culpe, pero sinceramente ese no es el punto. Carter durmió en mi cama las últimas 3 noches. Hablaré más sobre esto en el futuro, cuando tenga la energía para explicar con más detalle lo que está pasando. Pero quien sugirió que Kat mintió sobre los resultados de la prueba tenían razón. Nunca los envió, me lo confesó. Supongo que no se sentía cómoda traicionando a su hijo, pero sí se sentía cómoda mintiéndome para protegerlo, hasta que dejó de hacerlo, hasta que se sintió culpable y confesó la verdad. En estas circunstancias no estoy enojada con ella, pero sé que ya no puedo confiar en ella. Que yo sepa, no le contó a Luke sobre la prueba, pero eso significa que Tom aún podría ser hijo de Luke. Probablemente lo sea. Mis abogados terminaron de revisar minuciosamente las cartas de Luke y Amy. En resumen, encontraron lo que Amy no quería que viera,
y ahora entiendo perfectamente por qué estaba tan angustiada. Tiene que ver con por qué Amy y Luke no se casaron de forma tradicional. Hicieron algo muy malo, pero sinceramente no estoy segura de si debería hablar de esto, ni siquiera en una publicación anónima en internet. Todavía no he podido asimilar lo que hicieron Amy y Luke, especialmente con todo lo demás que está pasando, así que no sé si debería ser más explícita. Lo siento, sé que nadie quería oír esto, pero por favor intenten comprender. Paige estuvo de acuerdo conmigo. Ante la duda, mejor no publicarlo. He dicho a mis abogados que le pongan un pin por ahora, porque no estoy en condiciones de decidir cómo proceder ni si debería usarlo en su contra. La verdad es que me siento para la mierda. Me cuesta no culparme por Jim. Imagino que Luke y Amy también se culpan. Sé que son malas personas, no los perdono, pero esto los destrozó igual que a mí. Y creo que los tres sentimos que el divorcio le causó tanto estrés a Jim que quizá influyó. Ya tenía una enfermedad cardíaca y, en particular, me culpo por haberle mostrado lo que le mostré. Le mostré pruebas de la infidelidad poco antes de que muriera. Cargaré con eso durante mucho tiempo, aunque no debería. Actualizaré la información cuando lo haga, lo siento. Responderé a los comentarios cuando pueda. Actualización 28 de septiembre del 2024. Hola a todos, esta probablemente sea mi última actualización por un tiempo. Estoy en terapia al igual que mis hijos, y por lo que sé, los hijos de Amy también, lo cual es bueno, así que probablemente debería enfocarme en maneras más sanas de expresar mis sentimientos. Sin embargo, he hablado con mi terapeuta sobre estas publicaciones y, según ella, desahogarse anónimamente en línea puede ser saludable hasta cierto punto. Si vuelvo a hablar de mi vida, tal vez lo haga en otros subreddits o algo así, todavía no estoy segura. También ya me reuní con el juez. Muchos estaban preocupados por las posibles consecuencias legales de estas publicaciones. En resumen, no las habrá. En detalle, al ser anónimas, técnicamente no existe riesgo de difamación ni calumnia. He modificado suficientes detalles irrelevantes y les he dado a todos nombres falsos. Las publicaciones no serán relevantes para el caso y puedo seguir escribiéndolas si quiero, siempre y cuando no revele los detalles del caso en sí, aunque si el juez prefiere que deje de publicarlas por completo, esa podría ser una de las razones por las que lo haga. Sin entrar en detalles, me adelanté e informé de lo que había averiguado y se desató el infierno. Sabía que tenía que hacerlo, porque Amy y Luke habían cambiado de actitud tras la muerte de Jim. Empezaron a decir que Luke y yo siempre habíamos tenido una relación abierta, que no podía existir tal cosa como una infidelidad y que cualquier encuentro sexual de Luke con Amy no podía ser usado en su contra. No es un accidente que decidieran hacer esto después de la muerte de Jim. Por lo que sé, él era la única otra persona que sabía lo que hacían Luke y Amy y habría hecho algo al respecto. Ahora que ya no tienen que preocuparse por eso, creo que querían afirmar que yo siempre supe de la infidelidad y que nunca fue una infidelidad real. Como no los había reportado, debieron haber asumido que no sabía la verdad y cambiaron su historia, pero yo lo sabía, lo reporté y ahora están jodidos, lo que desafortunadamente significa que todos se enteraron. Era imposible que los niños no supieran la verdad por la gran vid. Se lo conté personalmente a Sophie y a Tom porque pensé que de todas formas se iban a enterar. Y así fue. Tom quedó en shock. Sé que solo soy la mensajera, pero me sentí terrible y quería consolarlo, pero no había mucho que pudiera hacer. La pobre de Kaylee no lo tomó bien. Me dijeron que tuvo varias crisis nerviosas y luego intentó escaparse. Sé que intentó escaparse porque vino a nuestra casa buscando asilo y literalmente tuve que devolverla. Sabía todas las razones por las que tenía que hacerlo, pero estuve muy tentada de sacarles el dedo del medio a todos ellos y dejar que Kaylee se quede con nosotros en contra de los deseos de Amy, pero no, tuve que devolverla y sinceramente nada ha sido más difícil que eso. Sé que no es mi culpa, pero aún siento que la traicioné. Sophie también ha estado lidiando con mucha ira hacia su padre, especialmente después de que él y Amy obligaran a Kaylee a volver a vivir con Amy. Todo esto afectó profundamente a Sophie y a Kaylee. Luke quería ver a Sophie de nuevo y ella se negó. No quería salir de su habitación. Técnicamente yo debía dejar que la viera, pero tiene 15 años. Le dije que saliera de su habitación, pero no quiso, así que en mi opinión lo intenté. Esto fue después del incidente de Kaylee, así que cuando Luke me presionó para que obligara a Sophie a salir de su habitación, no me enorgullece decir que le grité que se fuera. Estaba furiosa. A pesar de todo esto, mi futuro ex esposo y su amante siguen actuando como si yo fuera la villana. Luke y Amy están enojados conmigo, y eso diciéndolo a la ligera. No tienen ningún
derecho a estarlo, pero lo están, o al menos actúan como si lo estuvieran. Ahora tengo una orden de alejamiento contra Amy porque estaba bastante segura de que me confrontaría y así fue. Pues de denunciarlos y antes de que Kaylee viniera, Amy vino a casa mientras mis hijos estaban allí, golpeó la puerta y gritó. Estaba furiosa conmigo por lo que había hecho, pero no sé qué esperaba que hiciera. Llamé a la policía, pero Amy ya se había ido cuando llegaron. Para ser sincera, fueron igual de inútiles que la última vez. Cuando Kaylee vino a pedir asilo, Amy la siguió, pero no la dejé entrar hasta que ella misma llamara a la policía. Solo dejaría que uno de ellos se llevara a Kaylee. Amy no iba a poner un pie en mi casa. Fui muy clara al explicar la situación, pero no sirvió de nada. Después, Amy me difamó en redes sociales y me acusó de secuestradora. Aclaré la situación sin dar muchos detalles, aunque estuve muy tentada a hacerlo. Luke también me dio un sermón monumental cuando lo vi, pero no dejé de interrumpirlo y escupirle los hechos en su cara. No sé si será por el tiempo que he estado lejos de él, pero ahora estoy aprendiendo a reconocer sus mentiras, cuando antes caía en ellas siempre. Siempre suena tan razonable y dulce, pero lo que realmente dice suele ser confuso y evasivo. La verdad es que estoy furiosa con él por lo que le ha hecho a sus hijos, a todos, sobre todo a Kaylee. Quiero adoptarla, sé que no puedo, pero lo deseo. Kat y yo también tuvimos una larga charla. Por lo que sé, ella no lo sabía y está sinceramente arrepentida por haberme mentido antes. La confianza tarda en recuperarse, pero también entiendo que estaba en una situación terrible. Ahora ciertas cosas han salido a la luz. Está hecho un desastre, así que me da tristeza. Además, si Amy pierde la custodia de sus hijos, y es muy probable que suceda, necesitaré toda la ayuda que pueda. No puedo recibirlos a todos, no tengo espacio. Kat puede hacer un poco de esfuerzo, así que estoy intentando darle la oportunidad de ganarse mi confianza de nuevo, casi por necesidad. No puedo hablar a largo plazo, pero si todo sale como debe, Luke ni siquiera podrá visitar a mis hijos. Pronto lo sabremos y quedará constancia si los hijos de Amy son suyos. Lo único que sé es que siempre han estado bastante seguros de que Kaylee lo es, aunque nunca le hicieron una prueba. Por lo que sé, Amy no ha tenido intimidad con nadie más que con Luke desde hace mucho tiempo. Para que conste, Kat sigue apoyando económicamente a Amy, y con eso me refiero a que mantiene a sus hijos. No me molesta. Si Amy pierde la custodia, todo eso se acaba de todas formas. ¿Cómo y por qué Luke y Amy se juntaron? A partir de las cartas, he podido juntar piezas lo mejor posible. Amy sufrió abuso sexual infantil y al parecer, Luke era la única persona con la que se sentía segura explorando su sexualidad en la secundaria. Fue una pésima idea y ambos sabían por qué, mucho antes de tomar esa decisión. En cuanto a la mentira de que eran hermanos adoptivos, aparentemente siempre tuvieron ese tipo de relación emocional, pero también hicieron esto. Tras el nacimiento de Tom, también cree que Tom es suyo según las cartas. El vínculo adquirió aspectos más románticos. Amy describe a Luke como mi persona, y él dice lo mismo de ella. Leí las cartas con más detenimiento porque, aunque me repugnan, quería entender. Personalmente estoy mejor, lo que me hace sentir un poco culpable porque nadie más lo está. Mis hijos están sufriendo, lo que me hace sufrir a mí también. Pero sé que hay luz al final del túnel y quiero que la vean. Luke y Amy están sufriendo, lo cual sinceramente no diría que me alegra. Pero no sé qué esperaban. Han estado jugando un juego monstruoso durante décadas. Era inevitable que tuviera consecuencias tarde o temprano. Los hijos de Amy están sufriendo, especialmente Kaylee. Ojalá pudiera contactarla de nuevo, pero no puedo, excepto a través de Tom, y él necesita tener mucho cuidado. Kat también está sufriendo. Todos seguimos conmocionados por la pérdida de Jim y sinceramente el incidente de Kaylee me destrozó el corazón, pero creo que ya superé lo peor y me consuela el hecho de que, para variar, me estoy priorizando. Actualización 31 de octubre del 2024. ¡Feliz Halloween a todos! Ha pasado mucho tiempo, las cosas se han complicado aún más. He recibido varios comentarios y mensajes privados preguntando por mí, lo cual agradezco. Si bien, obviamente todavía no puedo hablar mucho, antes de publicar esto, consulté con mi abogado y me dio su aprobación. El tema principal que ya comenté es que Luke y Amy hablaban de ser medio hermanos en las cartas que encontré en la computadora portátil de Luke. La cronología aún no me queda del todo clara, pero Jim tuvo una aventura con una de sus alumnas, universitaria, y ella quedó embarazada. Años después, su hija se hizo amiga del hijo de Jim. Amy sufrió maltrato en casa de sus padres y toda la familia de Luke quería sacarla de allí, cosa que finalmente lograron. En ese momento, Jim les contó la verdad a Luke y Amy. No fue hasta un par de años después que empezaron a dormir juntos. En cuanto a las últimas actualizaciones, Kaylee está hace un tiempo en una unidad psiquiátrica. Tom descubrió
descubrió que había hecho algo muy imprudente. Los servicios sociales también han decidido retirarla de la custodia de Luke y Amy, así que actualmente se encuentra con Kat. Amy detestó esto y me han dicho que estuvo furiosa durante un tiempo ante la idea de que yo pudiera poner a Kaylee en su contra, y en su ira hizo amenazas muy desagradables. Me han aconsejado que no la contacte, pero Kaylee tiene toda mi información y le envió un mensaje prometiéndole que siempre puede contar conmigo para lo que sea. Creo que eso está más que bien. Si ella me contacta, no me negaré. Mis problemas no han terminado y empeoraron después de que llegaron los resultados de las pruebas. Todos se hicieron la prueba. Ahora sé la verdad, sin lugar a dudas. Luke es el padre biológico de los 4 hijos de Amy. Después de años de incertidumbre, la confirmación se siente extrañamente vacía. A estas alturas casi no cambia nada, pero es la prueba de que me fue infiel. Luke sigue insistiendo en que era una relación abierta. Pensé en denunciarlos a él y a Amy por incesto, pero ese plan fracasó. Ambos se hicieron la prueba obligatoriamente, y al menos, según los resultados, Luke y Amy no son hermanos. Yo tampoco lo entiendo. Quizás Jim se equivocó todo este tiempo. En cualquier caso, aún tengo pruebas de que lo creían, pero ahora insisten en que solo era una especie de juego de roles. Luke me sorprendió aún más al exigir que también les hiciéramos las pruebas a mis hijos. Sinceramente lo odié por eso. Ya han sufrido bastante, pero él afirma que yo también participé en la relación abierta y que la paternidad de nuestros hijos lo demostrará. En particular, insistió en que le hiciéramos la prueba a Sophie. No entiendo por qué, pero creo que Luke debe saber algo que yo desconozco, porque los resultados de la prueba de Sophie fueron negativos. Dicen que Luke no es su padre. Entonces, Luke empezó a afirmar que le había hecho la prueba a Sophie años atrás para estar seguro. Estaba convencida de que mentía, de que de alguna manera había saboteado la prueba, pero presentó una prueba de ADN de hace unos 10 años y esta también confirma que Luke no es el padre de Sophie. Antes de que alguien pregunte, no, nunca tuve una aventura, nunca engañé a Luke, no tenía ni idea de cómo había pasado esto y no le encuentro sentido. Pedí otra prueba y aún no ha llegado, pero con 2 pruebas ya estoy desconcertada y asustada. No sé cómo es posible. Como nunca le fui infiel a Luke, solo puedo suponer que me hicieron algo sin mi consentimiento. Que yo sepa, nunca he sufrido un ataque, pero hubo algunas noches, cuando solía emborracharme con Amy, en las que alguien pudo haberme drogado. Lo que me asusta es que Luke le hizo una prueba a Sophie hace años. Siento que sabe más de lo que dice. He hablado de esto con mi terapeuta y mi abogado. He intentado llegar al fondo del asunto, pero simplemente no lo sé. He sido completamente sincera con Sophie. Creo que Luke está intentando sembrar dudas en ella, crear una brecha entre nosotras. Le prometí que nunca tuvo una aventura, que sus resultados son imposibles. No creo que me crea del todo, pero tampoco percibo que esté enojada conmigo ni que se sienta traicionada. Creo que, sinceramente, preferiría que fuera cierto y que Luke no sea su padre biológico. Mis otros hijos aún no saben nada de esto, pero probablemente lo sabrán pronto. Los rumores se están extendiendo como la pólvora entre los hijos de Amy y los míos. Nunca he sido de las que leen los mensajes de texto de sus hijos, así que no sé los detalles, pero no voy a hablar de esto con ellos a menos que Sophie me dé su aprobación. Ella fue la única cuyos resultados fueron negativos. Se ha demostrado que los demás niños son de Luke. Kat no le habla a ninguno de sus hijos, pero eso no significa que los esté ignorando. Técnicamente tienen prohibido cualquier contacto con Kaylee ahora mismo, así que mantener distancia no es opcional. Pero Kat está furiosa con ambos, ahora que ha visto el estado en que se encuentra Kaylee. Probablemente explotará contra ellos en cuanto tenga la oportunidad. Ojalá pudiera escribir un final feliz para nuestra familia, pero los problemas están lejos de terminar. De hecho, estoy algo traumatizada por la idea de haber sido agredida sexualmente sin saberlo hasta ahora. Y si ese es el caso, no me entusiasma la idea de tener que hablar con Sophie para saberlo, ni de sus orígenes. En fin, no sé cuándo podré actualizar, pero esta noche llevo a los niños a una casa embrujada, así que seguro va a ser divertido. Aquí llegamos al final de esta historia. ¿Ustedes qué opinan? A mí me parece que el comportamiento de OP no es normal. Me parece que es alguien a quien le enseñaron a completamente no escuchar sus instintos. La forma en la que no tiene para nada un instinto de autopreservación no me parece natural. Me parece que es producto de algún tipo de adoctrinamiento, probablemente de su entorno muy conservador o cerrado, quizás religioso o quizás ambas. No creo que OP sea tonta. Creo que es alguien demasiado entrenada para actuar de esa manera.
no es la única. Su suegra parece igual y el suegro y el esposo me parecen nefastos. Tienen algo raro andando ahí, como una satisfacción morbosa de ver a sus hijos secretos convivir y hacer que las esposas oficiales velen por ellos como propios, sabiéndolo o no. Y ellas se convencen a sí mismas que no puede ser, que esto es normal y que los niños sobre todo, como si ellas no fueran personas que también tienen un lugar o que son válidas. Luke y Amy son unos enfermos. Los dos parecen que odiaban a OP y disfrutaban jugar con su vida y su integridad. El único crimen que hizo OP para merecer lo que le hicieron esos dos es amar a Luke y ser su esposa, porque estaba bajo la impresión de que él la amaba. A menos que haya sido un matrimonio arreglado, tuvo que haber una etapa de cortejo, de noviazgo, antes de casarse y tener hijos. Todo esto es muy raro y me recordó el caso de esa señora francesa que descubrió que su esposo la dopaba, o un caso que ocurrió en mi país, en la colonia menonita de Manitoba. No sé, me dio esas vibras. Qué horror ser una de esas mujeres, o bueno, personas que sus parejas parece que las eligieron porque las odiaban y se encargan de jugar con sus vidas por un placer enfermizo. Y de paso, esos enfermos pensaban que eran hermanos y parece que les gustaba que se repite el ciclo. Eso me deja sin palabras realmente. Quisiera que sea ficción, pero las noticias de años recientes dicen que es completamente posible. Horror, historia de terror realmente. ¿Ustedes qué opinan? Seguramente ya conocían esta historia, habían escuchado todas las actualizaciones. No se olviden de dejar su opinión en la caja de comentarios, que realmente me encantaría leer sus puntos de vista. Un saludo especial a los miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo y a todos un abrazo muy grande. Cuídense mucho y nos vemos pronto.